Perfecto. Ahora que ya entendemos qué es SIM Provisioning, vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Cuándo conviene utilizar esta tecnología? Y esto es clave porque, en los exámenes y en los entornos reales, normalmente no les preguntan simplemente qué es SIM Provisioning. Lo que suelen plantear es un escenario específico y ustedes deben decidir qué tecnología resulta más adecuada. Quiero que se queden con esta idea principal desde el inicio. SIM Provisioning es ideal en entornos donde la capacidad requerida puede variar, donde el crecimiento es difícil de predecir o donde se necesita una gran flexibilidad para expandir el almacenamiento. Veamos algunos escenarios típicos. El primero corresponde a sistemas críticos, como plataformas bancarias o aplicaciones de negocio esenciales. En este tipo de entornos, una de las grandes ventajas de SIM Provisioning es la posibilidad de ampliar el almacenamiento de forma online, sin necesidad de detener los servicios. Por ejemplo, imaginemos un sistema bancario que continúa creciendo y necesita más espacio para almacenar información. Con SIM Provisioning es posible expandir el loom mientras la aplicación sigue funcionando sin interrupciones y sin afectar la continuidad del negocio. Por eso, una idea importante para examen es recordar que SIM Provisioning permite la expansión online del almacenamiento. El segundo escenario corresponde a entornos con crecimiento impredecible. Algunos ejemplos son los sistemas de correo electrónico, plataformas web o servicios de almacenamiento para usuarios. En estos casos, es muy difícil estimar con precisión cuánto crecerá la demanda en el futuro. Una organización puede comenzar con unos pocos cientos de usuarios y, en poco tiempo, multiplicar varias veces su tamaño. Aquí SIM Provisioning ofrece una gran ventaja porque asigna espacio únicamente cuando realmente se necesita. Esto evita reservar grandes cantidades de almacenamiento que quizás nunca lleguen a utilizarse. En otras palabras, ayuda a evitar el sobreaprovisionamiento innecesario y permite crecer de manera mucho más eficiente. El tercer escenario son los entornos con múltiples servicios o cargas de trabajo compartidas, como ocurre en empresas de telecomunicaciones, proveedores cloud o grandes centros de datos. En estos ambientes, diferentes aplicaciones consumen almacenamiento de forma desigual. Algunas pueden utilizar muy poca capacidad, mientras que otras experimentan picos de crecimiento importantes. Gracias a SIM Provisioning, todos estos servicios pueden compartir un mismo pool de almacenamiento de forma más eficiente. El sistema asigna recursos dinámicamente según las necesidades reales de cada aplicación. El resultado es una mejor utilización de la capacidad disponible y una reducción del espacio desperdiciado. Si tuviera que resumir toda esta lámina en una sola frase, diría lo siguiente: SIM Provisioning es la mejor opción cuando no sabemos exactamente cuánto almacenamiento vamos a necesitar, pero sí necesitamos flexibilidad para crecer. Podemos resumir los escenarios más comunes de la siguiente manera. Cuando hablamos de sistemas que requieren alta continuidad operativa, SIM Provisioning facilita la expansión online. Cuando hablamos de aplicaciones con crecimiento impredecible, proporciona flexibilidad y evita reservar capacidad innecesaria. Y cuando hablamos de entornos con múltiples servicios compartiendo recursos, mejora la eficiencia en el uso del almacenamiento. Sin embargo, también es importante entender que SIM Provisioning no siempre es la mejor elección. Existen situaciones donde puede ser preferible utilizar SIM Provisioning. Esto ocurre especialmente en entornos altamente controlados o en determinadas bases de datos críticas donde se desea garantizar que toda la capacidad esté reservada desde el principio. La razón principal es que SIM Provisioning introduce el riesgo de overcommit, es decir, la posibilidad de asignar más capacidad lógica que la realmente disponible físicamente. Por eso, mientras SIM Provisioning prioriza la eficiencia y la flexibilidad, SIM Provisioning prioriza el control y la previsibilidad. Una forma sencilla de recordarlo es la siguiente: SIM Provisioning se utiliza cuando buscamos eficiencia y crecimiento dinámico. SIM Provisioning se utiliza cuando buscamos control estricto y máxima previsibilidad. También es importante relacionar este concepto con lo que vimos anteriormente. Recordemos que el LUN es la unidad lógica de almacenamiento que se presenta al servidor. Pues bien, ese LUN puede configurarse utilizando SIM Provisioning o SIM Provisioning, dependiendo de los requisitos de la solución. Antes de terminar, quiero mencionar un error muy común. Muchas personas piensan que SIM Provisioning siempre es mejor. Eso no es correcto. Como ocurre con cualquier tecnología, la elección depende del escenario y de las necesidades específicas del negocio. Por eso, cuando les presenten un caso en un examen, no piensen únicamente en la definición de la tecnología. Analicen el contexto. Si el crecimiento es variable, la eficiencia es importante y se requiere flexibilidad, SIM Provisioning suele ser una excelente opción. Si se necesita un control estricto de la capacidad disponible, entonces SIM Provisioning puede ser más apropiado. Para finalizar, quédense con esta idea: no basta con saber qué es SIM Provisioning. Lo realmente importante es saber cuándo utilizarlo. Esa es la diferencia entre memorizar conceptos y diseñar soluciones de almacenamiento de manera profesional. Al final, tanto en los exámenes como en la vida real,
La pregunta siempre será la misma: ¿qué tecnología elegirían para resolver este escenario específico?